En el auge de la crisis. En la casa de los Buenaventura, González y Daniel, los propuestos por las tinieblas para aquel caso, dominaban el ambiente espiritual. La puerta de entrada era el señor Buenaventura, que les atendía con facilidad las ondas de pensamientos y sentimientos inferiores. La responsable del atendimiento fraterno padecía muchas dificultades. Bajo la actuación de las tinieblas, el marido ya había hecho grandes donaciones para la secta lunática, esperando que Dios le restituyera el doble de lo entregado. La trabajadora sufría por la falta de recursos para atender las necesidades básicas de la casa. Marcia demostraba gran evidencia de paciencia y fe, soportando con coraje los desequilibrios del esposo fanatizado. Cierta noche, cuando los ataques de los adversarios estaban en su auge y el señor Buenaventura hacía su predicación falsa y absurda, Marcia se recogió para dormir. Tras oración fervorosa, cuando las emociones la condujeron a las lágrimas, se sintió envuelta en dulces fluidos y, bajo la acción magnética de los espíritus amigos, se durmió tranquila. Desdoblada del cuerpo en el mundo espiritual, se le apareció el mentor responsable del centro donde ella trabajaba con dedicación y le dirigió estas cariñosas palabras: Marcia, hermana mía. Jesús te bendiga en las pruebas. Viendo al benefactor resplandeciente, la trabajadora desdoblada se lanzó de rodillas, rogando seguidamente: alabado sea este momento. Señor, no lo conozco, pero con todo mi corazón le identifico como un mensajero de Dios atendiendo a mis rogativas. Escuche, por misericordia, mis súplicas y ayúdeme a soportar mis problemas. No sé lo que ocurrió conmigo ni el porqué de tanto sufrimiento. Me quitaron lo que poseía de más sagrado en la vida, nada me tortura más que la prohibición de ejecutar las tareas espíritas por parte de mi esposo. ¿Dónde erré yo? ¿Estaré siendo castigada? Buen amigo, ya que Dios me concedió la misericordia de su visita, comprenda a mi corazón herido, disculpe mi desespero y dígame, ¿qué ocurrió? Marcia, hija mía, dijo el mentor aproximándose y acariciándole delicadamente los cabellos negros, Dios no te permitiría sufrir si no lo juzgase útil para tu propio adelantamiento espiritual. Tu marido está, de hecho, bajo poderosa obsesión. Estos adversarios, en realidad, desearían desequilibrarte con el objetivo de desestructurar el departamento de atendimiento fraterno. No encontrando brechas en ti, envolvieron a tu esposo invigilante, anhelando alcanzarte por orden de lista. Con todo, si el Señor de la vida les permite actuar así, es porque la tierra, un mundo de pruebas y expiaciones, proporciona a los que reencarnan aquí, experiencias y circunstancias que soportar, lo que harán brotar, en aquellos en proceso de aprendizaje, pruebas o expiaciones y ciertas virtudes en el campo de la comprensión humana. Mira a tu esposo como a un enfermo mental necesitado de nuestra piedad. Desgraciadamente es así como él terminará, en breve tiempo. Los enemigos del bien encontraron tanta afinidad con él que su mente comienza a sufrir verdadero proceso de desequilibrio. Tendrás que ser fuerte. No estarías unida a él si no tuvierais grandes obligaciones. A propósito, según nos dicen los espíritus simpáticos que te asisten, tú firmaste un compromiso, aquí en el mundo espiritual, para intentar conducirlo por el buen camino, espiritualizándolo un poco más y hemos acompañado tus esfuerzos. Incluso delante de tantas dificultades, sigue confiada y tolera, cuanto sea posible, las alucinaciones de tu esposo. La ganancia material es la que va a hacer que él se pierda completamente en el camino. En cuanto a ti, más tarde estarás de vuelta a las actividades del centro, pues este proceso está llegando a su fin. Venimos a traer nuestra promesa de que no estarás desamparada. Si soportas resignadamente a tu esposo, haciendo lo que esté a tu alcance para conducirlo al camino del bien, te aseguramos que no te faltará lo básico para que puedas continuar tu caminata. En cuanto a él, si no sabe beneficiarse de tu convivencia, en el mundo espiritual le quedará el pesar de descubrir que tenía un instructor espiritual encarnado para conducirlo al cielo de las bienaventuranzas, pero que no supo aprovechar, desperdiciando la oportunidad por orgullo, machismo y ambición. Tendrá que prepararse a fin de retornar al planeta y recomenzar, sin contar esta vez, con un guía cariñoso. En breve, recibirás la visita de Castro e Israel. Ellos, representando la caridad, habrán de socorrerte en lo que sea necesario.
Sigue con coraje y confiada en la certeza de que este sacrificio de ahora te impulsará a planos espirituales superiores. Todo sacrificio útil en beneficio de alguien es merecedor de recompensas y el Señor no te faltará. Marcia, sintiéndose consolada, abrazó por largo tiempo al mentor de la institución y lo acompañó a esferas mayores para la ejecución de tareas superiores. Mientras esa conversación ocurría en un clima sublime, en el plano espiritual inferior, Daniel y González envolvían a Buenaventura en proyectos infelices. Buenaventura, dijo el camarada inmediato a Julio César, continúe donando sus recursos financieros a los ministros de Dios, permanezca impidiendo, a toda costa, que su esposa trabaje en el terrible centro espírita, a fin de que usted alcance gracias y glorias junto a la providencia divina. Dios quiere ver hasta dónde llega su coraje. Después, cuando usted haya donado todo, verá la recompensa. El obsesado estaba agotado espiritualmente, se sentía fatigado ya que las entidades inferiores le perturbaban profundamente el intelecto. Todas las noches, en desdoblamiento, recibía la visita de los adversarios que lo contaminaban con sus ideas falsas. En vigilia, lo hacían caer en el ridículo, levantándolo, donde quiera que estuviese, a orar, en voz alta. Los amigos se apartaron y, al poco tiempo, los parientes lo abandonaron a su propia suerte. Y porque no pensaba en otra cosa sino en hacerse rico con las bendiciones de Dios, los adversarios tenían pleno acceso a él consiguiendo, en cierta forma, perturbar el trabajo de Marcia Buenaventura en la institución espírita. Delante de este proceso obsesivo, Buenaventura comenzaba a tener pequeños lapsos de memoria, comprometiéndole la actuación en la fábrica, donde trabajaba como operario. Día tras día, Buenaventura caía en el desvarío bajo la actuación de los enemigos de la verdad. Constantemente promovía discursos fanáticos con el fin de atraer prosélitos para la secta a la que pertenecía. Además de eso, prohibía terminantemente a su compañera que participase en los trabajos espíritas. Pese a todo, Marcia Buenaventura continuaba firme en los sinsabores, tolerando y soportando al marido perturbado. En la fábrica en que el esposo trabajaba, los colegas ya no conseguían tolerarlo, por los discursos insistentes en torno a la religión con el deseo de convertirlos. Esas actitudes promovían debates acalorados, discusiones improductivas y muchas veces peleas innecesarias. La situación de Buenaventura se complicó demasiado, hasta el punto de ser despedido del empleo por su postura perturbadora y poco delicada, además de haber decaído terriblemente en la producción profesional. Ahora, desempleado, de vuelta al hogar, dio la noticia, estremeciendo sensiblemente a la esposa dedicada que, aunque confiaba en la providencia divina, no consiguió librarse de las angustias y dificultades emocionales naturales de este proceso. Entretanto, deseando extraer el bien del mal, Marcia pensó que la suma en dinero referente a la rescisión del contrato y con los beneficios laboristas, podría aliviar las despensas atrasadas y conseguirían mantenerse hasta que el esposo encontrase un nuevo empleo. Pero Buenaventura, una vez recibida la gran cantidad de dinero con que la empresa le indemnizó, decidió hacer donación de sus últimos recursos a la secta religiosa. Marcia, casi se desmayó, y supo que no adelantaría nada conversando con el esposo. Era visible su desequilibrio. Ya estaban prácticamente perdidos. En ese periodo, Daniel, dirigiéndose a González, le dijo: «Creo que nuestra misión se ha cumplido. Marcia está arruinada y no podrá retomar más las tareas del centro, obligatoriamente precisará encontrar un empleo a fin de suplir las necesidades básicas de la casa. Debemos volver a la institución para dar las buenas noticias a nuestro jefe y recoger las felicitaciones por nuestro excelente trabajo». De retorno al centro espírita, los adversarios fueron recibidos por Elvira, que los puso al corriente de los acontecimientos. Todos ellos lo celebraron. La casa, de hecho, pasaba por graves tumultos. La salida de María Sousa, llevándose consigo cerca de 30 personas, generó muchos comentarios. A pesar de todo, los dirigentes permanecían reflexivos, orando y trabajando con admirable discreción, controlando los focos de comentarios improductivos con notable autoridad moral. Durante esta agitación, Israel desarrolló un seminario respecto a la casa espírita, su fundamento, trabajo y trabajadores, tal como había sido sugerido e incentivado por los amigos espirituales.
En las vísperas de la necesaria presentación, los benefactores espirituales enviaron mensajes estimulantes, enfocando temas importantes acerca del trabajo en el centro espírita, administrando un interesante material a Israel que pudo aprovecharlo en el estudio programado. En el transcurrir de la charla, los buenos espíritus envolvieron a todos los presentes en fuertes vibraciones, ayudándolos a comprender las lecciones. Terminada la exposición, el saldo fue muy positivo. Los participantes se retiraron pensativos y alertados. Eso generó una modificación en el ánimo de muchos que promovió una relativa calma a lo largo de los días y dificultó un poco más el trabajo de los adversarios. Reacción de las tinieblas. Ante los nuevos acontecimientos, Daniel y González se preocuparon porque sentían que el trabajo estaba amenazado. Daniel preguntó a Elvira: ¿qué pasó? ¿Por qué esta paz? No se preocupe, respondió la servidora de las sombras, todo es momentáneo. ¿Momentáneo? La casa está prácticamente vacía, muchos de los nuestros han sido arrebatados por los emisarios de la luz. Es verdad, eso siempre ocurre. Por eso Julio César regresó a nuestra ciudad para reclutar un mayor número de camaradas para la batalla final. Por nuestra parte solo nos cabe aguardar. Nosotros armamos la bomba y nuestro maestro es quien va a detonarla. Era la reacción de los encarnados, movilizándose para neutralizar las consecuencias de las infiltraciones. Mientras tanto, en la ciudad de las tinieblas, Julio César procuraba convocar una cantidad mayor de servidores a fin de continuar el proceso de infiltración. Entretanto, encontró la ciudad prácticamente vacía. Centenas de adversarios espirituales habían abandonado el ideal del jefe de las tinieblas, liberándose gracias al trabajo de los amigos espirituales. De forma enloquecida comenzó a gritar, exigiendo que sus comparsas apareciesen para asumir las tareas. Camaradas. Camaradas. El responsable de esta ciudad es quien os convoca. Aparezcan. Ahora. Coraje, estamos casi consiguiéndolo. Precisamos fortalecernos para vencer en esta batalla. La maldita casa espírita está casi destruida. La intriga recorre los corredores cual serpiente venenosa y destructiva, la maledicencia sigue relampagueante, la discordia se propaga en casi todos los departamentos del centro, estamos en los últimos días. Acuérdense, habrá ascenso para aquellos que se pongan a disposición de nuestro movimiento. Tenemos compromisos con nuestros superiores y ellos pedirán cuentas de nuestro trabajo. Aparezcan. Ahora. Yo lo ordeno. El viento serpenteaba, levantando polvareda en la vieja ciudad edificada para la práctica del mal. La psicosfera pestilente denotaba la categoría de los espíritus residentes. La voz de Julio César retumbaba fría en las construcciones inferiores, silencio y miedo dominaban en el ambiente, cuando un pequeño grupo de adversarios se presentó, saliendo de las calles estrechas en dirección al mismo jardín de piedras donde todo había comenzado. Esta vez no estaban muy animados. Uno de ellos, demostrando coraje, desafió al representante de las sombras. ¿Desea reunirnos, Julio César? Vea, nuestra ciudad está casi vacía, usted se llevó a muchos de nosotros y la mayoría no ha vuelto todavía. Bajo sus órdenes, González se llevó de aquí verdaderos ejércitos a fin de ejecutar sus planes. Está usándonos, eso es. Solo piensa en su victoria, desea solo promoverse dentro de la organización. Nos usa cuales esclavos y hasta el momento no recibimos ningún ascenso, ningún beneficio, ningún privilegio. Permanecemos hace años bajo sus órdenes pero todo llega, vamos a tomar esta ciudad. Un momento, gritó el administrador de las sombras, ¿quién es quien manda aquí? ¿Acaso estamos invirtiendo los papeles? El jefe aquí soy yo soy el que da las órdenes, yo soy el que coordino este movimiento. Debe haber obediencia en la jerarquía, ¿no sabe que puedo prenderle? ¿Quiere quedar aislado de toda y cualquier actividad? ¿Acaso desconoce mi autoridad sobre todos los que viven aquí? Nuestros superiores me dieron todo el dominio sobre esta región, no despierte mi ira, muchacho. Mientras pronunciaba estas palabras, el emisario de la maldad se transfiguró, asumiendo periespiritualmente la imagen mítica de Satanás, a fin de imponer respeto a las mentes perturbadas.
Exijo, continuó el transfigurado, cumplan mis órdenes ahora. Aterrorizada, la turba se reunió, llamando a los otros habitantes del siniestro lugar, juntándose todos frente al adversario mayor, guardando en la mirada una expresión de angustia. Delante de la pequeña multitud, cerca de 400 personas, el jefe preguntó: ¿Dónde están los otros? No hay nadie más, dijo uno de los perseguidores. ¿Qué? Eso es imposible. No, señor, esclareció otro, a medida que fueron convocados, han partido multitudes de aquí, a semejanza de un ejército cruel. Y de los que se fueron, poquísimos han vuelto. Como ya se ha dicho, fueron arrebatados por los espíritus del bien. Imposible, dijo Julio César, yo mismo organicé los equipos invasores delegándolos a la responsabilidad de González. Puede ser, señor, pero ahora solo quedamos nosotros. Y aún hay más, maestro, prosiguió el servidor, visiblemente perturbado, recibimos la noticia de que nuestros superiores van a visitarnos a fin de ver cómo andan los trabajos, evaluando las listas de actividades, las listas de registro de las nuevas adquisiciones de espíritus y el periódico recuento de personal. Ahora, con el número de servidores tan reducido, no sé qué explicaciones vamos a dar. ¿Nuestros superiores?, preguntó el obsesor jefe espantado. No lo creo. ¿Está seguro? Sí, señor, llegarán en cualquier momento. El coordinador de las tinieblas estaba furioso y, antes de poder tomar cualquier decisión, escuchó cierta agitación, característica de las caravanas venidas desde las regiones inferiores que se adentraban en la ciudad de las tinieblas. Los pocos guardias de la frontera, reconociendo la excursión, autorizaron la entrada de los sombríos viajantes. 10 sabios desembarcaron en la ciudad llamando la atención al grupo reunido en la plaza. Vestían túnicas y capuchones místicos, llevando en una de las manos un largo cayado. Entonces, se hizo un extraño ritual, sonaron las trompetas, acompañadas de fuertes voces, anunciando al unísono por 3 veces. Salve a las huestes infernales. Salve a los 10 jueces. Los 10 sabios. Terminada la salutación, la asamblea estaba petrificada. La psicosfera se volvió más densa y se hizo absoluto silencio. Siendo quebrantado solo por los sonidos de los pasos firmes y de los callados apoyados contra el suelo, parecía un verdadero cuento de terror. Augusto, el árbitro principal, de postura erecta, orgullosa, impactante, tomó la iniciativa, levantó el capuchón descubriendo lentamente la cabeza. Calvicie acentuada, barba espesa, nariz puntiaguda, ojos penetrantes y cejas fruncidas componían, a propósito, una fisonomía maligna. El ilustre viajero, mirando la asamblea, se dirigió a su encuentro y, abriendo camino, llegó al núcleo de la plaza, encontrando, por fin, a Julio César, que lo recibió tartamudeando nerviosamente. Salve. Señor, juez. ¿Qué le trae, por aquí? ¿Cómo que qué me trae?, preguntó el magistrado indignado, no recibió mi comunicado. No, señor, me he enterado de su visita hace solamente unos minutos. ¿Dónde estaba? Tratando los asuntos de nuestra organización. ¿La destrucción de la casa espírita? Sí, señor. Vaya a buscar las anotaciones, no tenemos tiempo que perder, instalaremos nuestro tribunal de inspección aquí mismo. Queremos, a la vista de sus relaciones, juzgar sus actividades. Nuestra extensa organización depositó en usted toda la confianza posible. Todavía no hemos visto ningún progreso. Y lanzando una mirada panorámica en dirección de la ciudad, argumentó desconfiado, parece que está vacía. ¿Qué hizo con nuestros camaradas? ¿Cómo está el proceso de infiltración? El jefe, preocupado y temeroso, relató. Nuestro proceso va bien, la casa espírita, sobre la que recibí órdenes para destruir está prácticamente acabada. En breve, tendremos acceso total en la institución y la invasión será completa, en el máximo de 3 meses. ¿Qué? ¿90 días, Julio César? ¿Está usted diciendo que necesita ese plazo? Imaginé encontrar otra situación. Está cuidando especialmente de este caso desde hace 40 años, y lo máximo que ha conseguido ha sido perturbar algunas pequeñas tareas. Usted ya no es el mismo.
Dignísimo, este caso realmente no es fácil. El proceso es mucho más delicado. Esta casa posee personas muy espiritualizadas, idealistas, creyentes convencidos que se valen de la fe razonada. Ya se hizo mucho, pero aún no hemos podido derrumbar los pilares principales. No obstante, falta poco. El Señor precisa tener en consideración toda mi historia. Tengo en mi currículum la experiencia de 11 casas espíritas destruidas en estos 75 años en que sirvo dedicadamente a nuestra organización. Nada de eso es comprensible, no trabajamos para una institución de caridad donde se comprende la incompetencia ajena. El plazo que le dimos, para atacar esta institución en particular, ya acabó como mínimo hace 8 años. Sabe de la importancia que tiene para nuestra organización acabar con las tareas benéficas producidas por esta casa de Kardec. Estamos pensando en sustituirle a usted. ¿Quién sabe si habrá alguien con ideas más resueltas? Nuestros superiores están enfurecidos con su falta de competencia y, cuando ellos sepan que el número de camaradas serviciales bajó terriblemente, es muy probable sea usted depuesto del cargo. Su ineptitud está declarada y es mejor renunciar que pasar por la vergüenza de ser despedido, pero hay gran probabilidad de que sea pronto, basta una firma mía. Su desgracia está decretada, su carencia es un hecho, ni para las obsesiones simples sirve usted, sus recursos fallan, sus ideas son inadecuadas, ríndase a la evidencia, acepte la realidad. Meritísimo, dijo el lobo transformado en cordero, se lo ruego, todo eso es cuestión de días, todo el trabajo está organizado. Yo envié las relaciones, ¿el Señor no las recibió? Sí, las recibí y las analicé cuidadosamente y constaté que el tiempo utilizado por usted ha sido mucho, además de una multitud de siervos preciosos. Examinando el número de obsesiones que poseíamos desde el inicio de su gestión hasta las últimas cuentas, notamos una pérdida espantosa a favor de los espíritus de la luz. Ya está decidido, vamos a sustituirle. Señor, clamó Julio César, arrodillándose delante del inquisidor, antes de firmar la sentencia, deme 30 días más. El juez perverso, tartamudeando terriblemente, respondió. ¿Quién diría que el famoso Julio César un día se postraría delante de mí? Sabe que no me gusta usted. Que su incompetencia me perturba, pero delante de esta escena patética le concedo 30 días, ninguna hora más, ¿me está oyendo? Si, en este plazo, la casa dedicada al Cristo no es destruida, usted será apresado y rebajado a la condición de obsesor simple. Algunos de los 400 camaradas reunidos en torno al reo se reían nerviosamente de la escena, mas callaron inmediatamente ante la mirada de fuego transmitida por Julio César. Levantándose, el juez tenebroso cerró los libros de anotaciones, llamó a los otros 9 e instalándose en la caravana partió rápidamente, alegando que precisaba hacer otras inspecciones. Partiendo ligeramente, la excursión de las tinieblas se cruzó con González, el secretario de las sombras, que entraba solo por las regiones fronterizas de la ciudad, buscando urgentemente al jefe. El enemigo del bien permanecía estático con los ojos perdidos en el infinito, mientras la polvareda levantada por los ministros de la maldad alteraba ligeramente el paisaje de la región inferior. Reflexionaba acerca de las humillaciones, del desprecio, de los años de trabajo ininterrumpido al servicio de la perversidad y de la falta de reconocimiento, temiendo, por fin, que su reputación fuese juzgada precipitadamente. Jefe. Jefe. Gritaba el asesor procurando sacar al superior del trance que le petrificara la mirada en la dirección de los jueces perversos. ¿González? Preguntó el coordinador despierto, revelando admiración en las palabras. ¿Qué está haciendo aquí? ¿No le dije que se ocupara del caso Marcia Buenaventura? Sí, señor, este caso ya está resuelto, lo que vengo a decirle es mucho más grave. Vengo del centro espírita y la situación no es buena. Realizaron el seminario, exaltando los valores de Cristo y los trabajadores, envueltos en íntima reflexión, renovaron los pensamientos y nuestro trabajo está perdiendo la base. No lo puedo creer. Dijo el representante de la maldad. ¿Y usted no hizo nada? Señor, la culpa no es mía, yo me ocupaba de otro caso que usted mismo me designó, Elvira es quien cuidaba de la casa en su ausencia.
Todo el centro está modificado, las intrigas disminuyeron terriblemente, la maledicencia permanece controlada por personas serias, negándose a hablar de lo que oyen. Centenas de nosotros fueron arrebatados, convirtiéndose. Necesitamos de una reacción inmediata. Oyendo estas palabras, el perseguidor mayor quedó lívido y tomó severas soluciones, reuniendo a los últimos trabajadores, les habló así. Camaradas, este es el momento, la batalla final en la que vamos a utilizar todas nuestras fuerzas y todos nuestros recursos a fin de destruir aquella casa maldita. En el caso de que no me ayuden, seremos todos juzgados y condenados por el tribunal que hoy nos visitó. Si yo fracaso, ustedes también caerán conmigo, así que, adelante. Es preciso honrar el compromiso que asumimos, destruyendo todos los departamentos de aquella casa. Para nosotros es una cuestión de vida o muerte, es decir, de mantener nuestros cargos, de preservar nuestra imagen, de probar a nuestros coordinadores que somos poseedores de inteligencia, determinación y eficacia. Mi odio ha crecido 100 veces más. Dedíquense lo máximo que pudieran y apártense radicalmente de los emisarios del bien, a fin de que no los conviertan. Vamos a accionar la bomba armada, si cultivamos odio y rencor nos fortaleceremos facilitando nuestro trabajo. Precisaremos aún de algunos días, con el fin de prepararnos detalladamente para el último momento. Aquellos que estén conmigo griten, destrucción. Destrucción. Y la turba, envuelta por el magnetismo y por la amenaza del jefe, no viendo otra alternativa, acompañó los gritos de Julio César que, con los puños cerrados y subiendo los brazos, guiaba al coro de la perversidad mientras los incitaba al desvarío. Adelante. Adelante. Y la asamblea de los 400, cual ejército de la maldad, marchó disciplinadamente, cantando un desagradable himno de guerra, dirigidos por Julio César y González, organizándose para la batalla final. Fraternidad y vigilancia. En la casa espírita, el escenario había cambiado. Ciertas actividades que antes permanecían desorganizadas, ahora seguían con relativa tranquilidad aunque los adversarios espirituales aún insistían en continuar el proceso de envolvimiento negativo. Castro proseguía bastante preocupado, por más que desease mantener la calma y el buen sentido, constantemente era irritado por los propios compañeros que se dejaban influenciar por los enemigos de la verdad. De los 10 espíritus perseguidores que lo envolvían, mandados por Julio César con el encargo de perjudicar las actividades del centro, solamente 5 continuaban con el proceso destructivo. Los amigos de lo alto procuraban envolver al presidente, cuanto era posible, a fin de que las influencias negativas no le quitasen la lucidez para que el trabajo espírita no sufriese alteración. Entretanto, Castro permanecía firme en el proceso de organización de la casa, poniendo, algunas veces, el orden y la disciplina por encima de la caridad, de la comprensión y del amor al prójimo. En este campo, los enemigos de la paz encontraban muchas posibilidades de actuación y lo perturbaban considerablemente, consiguiendo, así, afectar a los trabajadores y a las tareas del centro espírita. Durante varias semanas, el coordinador del centro fue acometido de un mal humor difícil de soportar, dejándose contaminar por el autoritarismo, exigiendo perfección de las tareas, seleccionando para las actividades de beneficencia solamente a los portadores de ciertos títulos o cursos materiales. No estaba en su propio equilibrio, envolviéndose mentalmente con los perseguidores. Algunos trabajadores reclamaban la actuación del presidente, avalando intensamente ciertas tareas. Los espíritus amigos, que comprenden las limitaciones humanas, saben de la fragilidad de algunas criaturas delante de un proceso tan delicado de invasión espiritual y, pensando sobre todo, en la obra y en la multitud de encarnados y desencarnados que precisaban, para vencer las pruebas y expiaciones, de un trabajo espírita ejecutado con el mínimo de equilibrio, se colocaban a disposición del amparo y de la comprensión. Con todo, por más cariño que partiese del plano espiritual superior, Castro se dejaba envolver en grave proceso de melancolía, iniciando nueva onda de perturbación. Fue en este periodo que Israel, aprovechándose del amigo, le sugirió que fuese a visitar a Marcia Buenaventura, con el fin de ver cómo se encontraba la amiga trabajadora del atendimiento fraterno. Movido por una sincera emoción, el presidente de la casa espírita aceptó con presteza la invitación y se dirigieron hacia la residencia de la amiga sufridora.
En el hogar de los Buenaventura, Marcia estaba visiblemente abatida, pero al ver a los queridos amigos, se transformó súbitamente, expresando auténtica alegría en el semblante cansado. ¿Cómo está, Marcia?, preguntó Israel, sinceramente interesado. Estoy bien, en la medida de lo posible. Mi marido acaba de ser internado en el sanatorio. Perdió completamente la razón, cabiéndome a mí la condición única de ampararlo dentro de mis limitadas posibilidades. La misericordia divina no me ha faltado, entre tanto, las dificultades financieras son muchas. La secta, a la que él donó todos nuestros recursos, nos ha abandonado completamente, dejándonos entregados a las deudas. Calma, hermana mía, dijo el presidente del centro íntimamente conmovido, tenemos recursos que pondremos a su disposición, somos hermanos en humanidad y lo que esté a nuestro alcance será suyo también. Y cogiendo del bolsillo una considerable suma de dinero, resultado de sus economías personales, Castro lo ofreció cariñosamente a la hermana dedicada al atendimiento fraterno. Del pecho del presidente, que se presentaba simplemente como hermano de jornada, tomando todo el cuidado posible para no humillar o constreñir a la compañera, partían luces de comprensión y misericordia. El acto, espontáneo y sincero, llevaba a Marcia a las más profundas emociones, culminando con un abrazo fraterno entre los servidores de Cristo. Antes de despedirse, se reunieron en torno del Evangelio de Jesús, recordando el capítulo 5 del Evangelio de Mateo, en que las bienaventuranzas trajeron estímulo y fuerzas para la hermana en sufrimiento. Durante la oración final, varias entidades respetables fueron atraídas, uniéndose a ellos en vibraciones amorosas, renovando el ambiente fluídico de la residencia de la hermana sufriente. Las vibraciones sublimes esparcidas por el ambiente alcanzaron también a los adversarios del bien que, viendo tanto cariño y atención, se sintieron envueltos por los bienes del Evangelio en acción y se rindieron a los espíritus de la verdad, abandonando las órdenes del jefe de las tinieblas. Los 5 perseguidores del trabajo de Castro, ante el acto de nobleza, de la caridad verdadera, lo liberaron y se liberaron, siendo abrazados por los emisarios del bien que, en silencio, se retiraron amparando a los recién liberados de manera emocionada, rindiendo. Glorias a Dios. Los cooperadores encarnados salieron de allí y se dirigieron hacia el sanatorio municipal con el deseo de visitar al esposo de Marcia. En el cuarto colectivo, Buenaventura permanecía sedado. Se volvió tan violento que los médicos y las enfermeras tenían dificultades para tratarlo. Los respetables visitantes, acompañados por valerosos cooperadores espirituales, comenzaron a orar fervorosamente, aplicando, al enfermo mental, la fluidoterapia. Se notaba, claramente, cierta mejoría, pues la agitación que le oprimía, incluso bajo fuerte sedante, al poco tiempo se fue deshaciendo. Durante el pase, los amigos de lo más alto realizaron una verdadera sesión de desobsesión, apartando del enfermo grandes turbas de perseguidores. Entretanto, Buenaventura permanecía completamente entregado a la alucinación provocada por los enemigos del amor, con todo, el cariño y la atención de Marcia eran fundamentales para el tratamiento que había comenzado. Eran los frutos de la ganancia de Buenaventura. Buscaba en la religión fanática bienes materiales y no verdades eternas, entrando naturalmente en la faja de acción de los espíritus burlones, mistificadores y aprovechados. Ilusionado con la riqueza fácil, fanatizado por las promesas celestes de un reino de gloria y fortuna en la tierra, se perturbaba mentalmente bajo la influencia espiritual negativa. Solamente se restablecería 5 años después, gracias a los esfuerzos amorosos de la esposa, unidos a la asistencia espiritual con la fluidoterapia. Y la liberación completa la vería cuando, reconociendo el amor extremo de la compañera, verificando su trabajo de ayuda al prójimo, observando la lógica del espiritismo, aceptando resignadamente la situación social y, finalmente, viendo a otros más necesitados, sintió el alma vibrar, matriculándose, con el incentivo de la mujer dedicada, en las obras de beneficencia a la infancia, encontrando en este trabajo cariñoso, la razón de su existencia. Es la misericordia divina extrayendo del mal un bien, permitiendo que cosas aparentemente dolorosas ocurran a fin de despertar a las criaturas. Todo es aprendizaje para el espíritu inmortal. A la salida del hospital, los trabajadores se despidieron y, ahora,
con la enfermedad del esposo y mientras estuviese hospitalizado, con el lento proceso de rehabilitación, Marcia podría volver a las actividades del núcleo espírita. Finalizada la visita, de vuelta al centro, los responsables de las tareas espíritas del núcleo en cuestión conversaban entre sí. Israel, amigo mío, dijo Castro, dirigiéndose al compañero, abriendo el corazón, creo que nuestra casa está pasando por pruebas. He notado cuánto ha sido perturbado el centro. Confieso que, una vez más, me siento completamente envuelto, irritado, con ideas que no me pertenecen. Yo también pienso así, compañero, pero creo que la fase peor ya pasó, necesitamos hacer muchas cosas. ¿Se acuerda cuando usted me contó un sueño, en el que nuestra casa aparecía envuelta por grandes grietas? Eso mismo. Respondió Castro, admirado. Mandé hacer los exámenes físicos del centro y no se encontró nada mal, pero delante de estos acontecimientos, el simbolismo es perfecto, estamos, de hecho, delante de un proceso de infiltración. Claro. Veamos. Primero, Marcia Buenaventura y el servicio de entrevistas. Segundo, María Sousa y la tarea del pase. Tercero, la evasión de varios cooperadores. Cuarto, el enredo amoroso de la médium con el dialogador, generando escándalo e intrigas. Quinto, nuestras obras sociales con dificultades de administrar el material humano. Sexto, las olas de novedades, de modismos doctrinarios. Séptimo, mi mal humor. Entre tanto Dios parece mío, que ahora estamos pasando por un periodo de calma. Sin duda, amigo mío, consideró Israel, como somos los responsables de las tareas, precisaremos vigilar más, dando ejemplos de tolerancia y fraternidad. Tiene usted razón, toda la razón. Tengo que ser más tolerante. En la casa espírita, los trabajadores se colocaron a disposición para el trabajo amigo y fraterno, vigilando más. Y ahora, conscientes del proceso de infiltración, por deducción lógica, en todas las reuniones mediúmnicas en que participaban oraban por la institución, llamando a los otros grupos, ya esclarecidos por el seminario promovido por Israel, para que pusiesen en práctica las orientaciones cristianas y valorasen el centro espírita como oficina de la caridad, tolerándose entre sí a fin de superar mejor el proceso. Además de eso, tuvieron la inspiración de realizar una reunión de intercambio espiritual dirigida a la casa espírita. Ante estos procedimientos, el ambiente se modificó poco a poco. Los adversarios espirituales ya no tenían tanto acceso a los trabajadores encarnados porque vibraban en otra sintonía. En el plano espiritual, las entidades amigas se movilizaron hacia la retaguardia y se prepararon para enfrentar a los adversarios que seguramente habrían de investir contra la institución. Fue en este clima que los responsables espirituales del centro realizaron una breve e instructiva reunión, alertando a los compañeros. Desencarnados de esta manera, amigos míos, el momento ha llegado. Julio César y su equipo probablemente estarán planeando el ataque final. No es preciso ser clarividente para deducir que, después de esta relativa tranquilidad, tras haber socorrido a millares de criaturas sufrientes y liberado a tantas otras del yugo del perverso dominador, él quisiera ahora, extremadamente irritado, destruir esta obra definitivamente. De todas formas, nuestras armas serán, cariño, respeto, amor y autoridad moral, aliados al esclarecimiento espiritual. Pues son nuestros hermanos, padeciendo una grave enfermedad. Muchos de nuestros compañeros sumergidos en la carne encontraron fuerzas en sí para la autodefensa, en cierta forma nuestro núcleo de trabajo está fuera de peligro. Una vez visto todo lo que hicieron para merecer, ahora viene nuestra parte porque, gracias a la sintonía superior mantenida por los encarnados, podemos actuar con más intensidad. Si no hubiese esa transformación moral, el retomar del ideal espírita, no podríamos ir más allá de lo que ya realizamos, pues no podemos interferir en el libre albedrío de ellos. Así, viendo la fuerza moral que parte de muchos cooperadores unidos al cuerpo denso, la misericordia divina nos permite actuar con mayor rigor, poniendo nuestros recursos a disposición de los compañeros imantados a la materia, evitando la invasión y dominación de las sombras. Para nosotros, será sagrada oportunidad de libertar a aquellos que se encuentran unidos a las ideas de perversidad.
Anhelamos abrazar a los siervos de Julio César, conducirlos a la liberación y cooperar en el proceso de retorno al cuerpo denso. Así, redoblemos nuestra vigilancia, sean fortalecidos los equipos socorristas, porque una multitud de entidades perturbadoras habrá de liberarse. Nada hay más grande que la felicidad de ver a las criaturas humanas de los dos planos levantarse y caminar para el propio progreso. Nuestra tarea es de cooperación sin críticas. Castro e Israel, nuestros pilares, permanecen firmes. El presidente de la casa salió del trance del mal humor que lo envolvía, recomponiéndose espiritualmente. Procuran, por los propios ejemplos, controlar los excesos de algunos cooperadores que aún permanecen bajo una fuerte actuación negativa. Para nosotros, cuando encontramos compañeros deseosos en servir sin pretensión, son como alabanzas de progreso cooperando en la transformación del planeta. Confianza, concluyó el mentor, el Señor estará con nosotros, hoy y siempre. Terminada la breve reunión, los espíritus bondadosos se colocaron en sincera comunicación de trabajo, irradiando, todo lo posible, por las facultades medianímicas bien educadas, mensajes de confort, esperanza y trabajo.